pero y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que ya se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú me secas la rechazo, no me agrada isla de floro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú me secas la rechazo, no me agrada isla de floro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. No vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés. No me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que ya se vive como un pachá. No vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés. No me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad! Y dicen que ya se vive como un pachá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú me secas la rechazo, no me agrada isla de floro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú me secas la rechazo, no me agrada isla de floro. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí, por seguirnos. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo la bellísima voz, la maravillosa voz de Cecilia Todd, quien nos interpretaba un tema exquisito, maravilloso, un merengue venezolano de esos caraqueños, un merengue caraqueño de esos sabrosos. El norte es una quimera, que fue compuesto por Luis Fragachán, oriundo de Puerto Cabello, aunque algunos dicen que era caraqueño. Pero bueno, está esa discusión allí. Seguimos entonces promocionando nuestra música popular venezolana, amplia, bella, majestuosa, y debemos estar entonces orgullosos de esa música popular venezolana. Amigos, bueno, hoy es viernes y como ustedes saben, los viernes me toca compartir el programa y con todo gusto lo hago con José Luis Soto, quien es coach ontológico y también es asesor, consultor organizacional. Y venimos tratando desde hace ya, este es el sexto viernes, lo que tiene que ver con el mundo de las emociones, todo lo que tiene y todo lo que está alrededor de las emociones que sentimos a diario nosotros los seres humanos. Vamos a darle el acceso a la transmisión a José Luis para que empecemos hoy. Vamos a ver qué nos trae José Luis Soto en cuanto a las emociones el día de hoy, este viernes 30 de julio. Saludos, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo ¿Me estás tú? escuchas? ¿Me Sí, un oyes? poquito lejos, pero te escucho. Un poquito Sí, lejano, gracias. pero te escucho, te escucho. ¿Me, me escuchas mejor ¿Y ahí o tú me no? escuchas bien? Ahí Sí, yo sí, te ahí te escucho escucho bien. mejor. ¿Me Ok, escuchas bien? perfecto, te estoy escuchando bien, te estoy escuchando bien. Ok, ok. Preguntémosle a una de las personas que están conectadas si no, si me escuchan bien, por favor, si pueden darnos una señal ahí de que se oye con claridad. Yo te escucho perfectamente, así que podemos comenzar sin problema, José Luis.
de acuerdo, de acuerdo. Bueno, José, ¿cómo andas? ¿Cómo van las cosas mientras van llegando más personas y, y Todo bueno, y bien, vale, haciendo todo los bien. tareas en las que no demoremos tanto? Sí, todo ¿Cómo, afortunadamente, cómo- sobrellevándola? sí, marchandito las cosas ahí al ritmo de la situación actual, pues, para los que estamos aquí en Sí, sí. Venezuela. Pero yo no soy de esa gente que vive quejándose y no, a mí no me gusta esa quejadera ni esa cuestión. Estamos buenos como Se, podemos. se- se te está cortando la voz ahí en eso último que dijiste, no logré escucharlo bien. Se Sí, te qué cortó la bueno, ¿no? voz. Que las quejaderas, que a mí no me gusta la quejadera, estarse quejando a cada momento, a pesar de la situación en que estemos. Hay que ser optimista, hay que ser positivo, hay que, bueno, seguir resistiendo lo que haya que resistir y trabajar para salir adelante, pues. Así de sencillo. Sí, por lo general la queja no te ayuda a avanzar. Ujú. Te va frenando y siempre cuando acostumbras a quejarte, por lo general siempre vas a encontrar una razón para hacerlo y para justificar cualquier cosa que tú no te permitas hacer. Pues bueno, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Así es. En Pero estos días a ver qué opinas. me decía por las redes, me decía una persona, oye, vale, pero tú siempre estás alegre, tú debe ser que estás muy cómodo, debe ser que tienes mucho dinero, que no te hace falta nada, que siempre estás contento. Le digo, no, yo estoy igual que todo el mundo, pues yo vivo de una remuneración mensual y sufro todas las cosas que sufre cualquiera, ni siquiera tengo vehículo propio, soy un ciudadano de a pie. Pero no, y no es que yo también tengo mis momentos, yo me molesto, me entristezco, tengo bueno, como toda persona, pues, pero trato de que el buen humor, el buen ánimo, el ver las cosas, el vaso medio lleno y no medio vacío, impere, pues, ¿no? Y trato de hacerlo. Es una lucha constante que uno tiene en su vida, una lucha interna que uno tiene que, si está consciente de que ese es el deber ser, es una lucha constante dentro de uno para uno sobreponerse a todas las dificultades del día a día, que son muchísimas, y todas las preocupaciones, y Y yo, todas las tristezas, y y, todas las y yo, cosas. y yo, y yo te pudiera dar como sugerencia que, tú sabes que el lenguaje cambia y crea realidades, ¿no? Y yo te pudiera dar como sugerencia que en lugar de decir que es una lucha constante, es una búsqueda constante, porque la lucha, para luchar hace falta un adversario. Entonces, cuando somos adversarios de nosotros mismos, eso nos roba mucha energía, nos quita mucha energía. Entonces, en lugar de decir que es una lucha constante, que te entiendo perfectamente, es una búsqueda constante de ese espacio de sentirme lo mejor posible, pues. Y esa búsqueda, cuando tú dices una búsqueda, aunque tú no lo creas, tu cerebro opera distinto que cuando tú dices una lucha, porque solamente el hecho de decir es una lucha constante, ya te sientes cansado, porque ya comienza el cerebro a producir el mensaje y las sustancias que le van diciendo al cuerpo, necesitas energía para luchar, necesitas fuerzas para luchar. Pero cuando estás buscando, es distinto. Pero bueno, ese es otro tema. Está bien. No, pero Vamos a te lo la compro, nuestro. te la compro, te la compro. Sí, sí. Vamos a lo nuestro, José. Hoy vamos a hablar de una emoción muy particular. Y digo muy particular porque es una de las emociones de las que yo considero que se habla menos. Y quizás precisamente porque la misma palabra da asco, pues, el asco. Y el asco es una emoción muy interesante. Pero antes de entrarle al tema, yo quiero hacer una especie de recuento de lo que hemos hecho en estas 6 semanas, porque esta es la sexta semana, qué bueno, ¿no? Ujú. Comenzamos hablando del miedo, después hablamos de la ira, de la rabia, después hablamos de la tristeza, después hablamos de la alegría y la semana pasada hablamos del asombro, de la sorpresa, del asombro. ¿Y por qué hemos hablado de esas 5 emociones y hoy vamos a hablar del asco?
no necesariamente en un orden preestablecido. Bueno, porque la mayoría de los autores que tratan estos temas hablan de 6 o 7 emociones básicas. ¿Y por qué las llaman emociones básicas? Porque el planteamiento es que esas 7 emociones, yo voy a hablar de una séptima la semana próxima, y el planteamiento es que esas 7 emociones las contenemos todos los seres humanos desde que nacemos. Y esas 7 emociones, como las otras también, ¿no? Pero ya les voy a explicar cuál puede ser la diferencia. Y esas 7 emociones tienen son comunes en cuanto a su reacción fisiológica y su expresión facial. La cara de miedo más o menos va a ser la misma en todas las personas del mundo, no importa dónde haya nacido. La cara de alegría, la cara de rabia, la cara de asombro que la vimos la semana pasada, son expresiones difícilmente que difícilmente se pueden confundir entre un norteamericano y un japonés. La cara de una emoción básica va a ser la misma siempre. Y por eso se les ha llamado emociones básicas a estas 7. La semana próxima vamos a hablar del desprecio, que es la séptima emoción que yo les traigo para conversar de estos temas. Y el asco, cuando yo me metí en estas cosas, a estudiar estos temas, a mí me sorprendió que el asco fuera una emoción tan importante como conducta humana. Y resulta que tiene eh, eh, todo un estudio que se ha hecho desde hace muchísimos años, porque la verdad es que estos temas emocionales se están estudiando desde muchos, muchos años. Yo decía que Charles Darwin, el creador de la teoría evolutiva, como que fue uno de los que comenzó a sembrar la semilla para que otros siguieran, ¿no? Porque él publicó un texto llamado la expresión de las emociones en los humanos y en los animales. Y ese texto fue punto de partida, por supuesto, para que muchos otros siguieran ese camino, ¿no? Y yo hoy me estaba acordando de cuando leí al hombre que más, se supone que más ha tratado la emoción del asco en el mundo. De hecho, no es famoso, no es célebre el tipo, porque tú sabes que a veces alguien se vuelve más famoso por hacer algo malo que por hacer algo bueno, ¿no? Este es un psicólogo científico norteamericano, está vivo, tiene 80 y tantos años, y este hombre lleva prácticamente la mayor parte de su vida estudiando esta emoción, la emoción del asco o la repugnancia, porque ahí sí son sinónimos, porque de hecho el diccionario de la Real Academia cuando define al asco contiene la palabra repugnancia, ¿no? Y yo me acordaba de una persona a la que yo hace 6 o 7 años allá en Venezuela, en Maracay, le estaba haciendo una sesión de coaching, estábamos conversando, y llega un momento en que ella me dice, ante una pregunta, que yo no recuerdo cuál fue la pregunta, ella me dice, mira, yo quiero ser la mejor odontóloga del mundo. Y yo me quedé pensativo, ¿no? Y yo le dije, mira, yo entiendo que hay el mejor futbolista del mundo, el mejor basquetbolista del mundo, el mejor automovilista del mundo, puede ser el mejor boxeador del mundo. En los deportes de eso se habla mucho. Y a lo mejor el hombre más importante del mundo, por lo general se dice que es alguno de los presidentes de Norteamérica, o ahora de los hombres más importantes del mundo son ahora los dueños de la tecnología. Pero yo nunca he escuchado eso del odontólogo más importante del mundo, más famoso del mundo. La verdad es que no lo había escuchado. ¿Dónde entregan ese título? Le digo yo. Y ella se quedó así como sorprendida porque ante la pregunta yo dijo, bueno, ¿verdad? Yo estoy aspirando a hacer algo que no existe. ¿Eh? Y me acordaba yo de eso cuando este hombre, comunicación, excelente tema, gracias. Gracias, Mariconchi. Volvió Mariconchi. Gracias por estar. Eh, este hombre que lleva tantos años estudiando el asco se llama Paul o Paul Rosin o Rosin, con Z, norteamericano. Lleva prácticamente toda su vida estudiando la emoción del asco. Y es considerado el mayor experto del mundo en el tema.
Y es sorprendente, porque por eso me acordaba de esta muchacha, ¿no? Porque ella quería ser la mejor odontóloga del mundo, y yo decía, bueno, pero eso existirá. Bueno, existe un señor que está considerado el mayor o el mejor experto del mundo en el tema del estudio de la emoción del asco. Y él plantea que el asco es una emoción que viene con nosotros como las otras 6 básicas, miedo, Paul Rosin, así se escribe, gracias, o Rosin. El miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, eh, el asombro, el asco y el desprecio. Hay personas que cambian el desprecio por alguna otra, pero por lo general se habla de 7. Y el asco tiene una particularidad, ¿no? Porque viene con nosotros. ¿Y a qué viene? ¿Y en qué consiste la emoción? Bueno, el asco es una emoción que consiste en generarnos una reacción para repeler algo. ¿Sí? Y ancestralmente, la explicación que se le ha encontrado al asco es que vino a cuidarnos de que no nos envenenáramos, ¿sí? Al ingerir un alimento descompuesto. Ese es como lo determinante allí para explicar, bueno, ¿y para qué tenemos asco? ¿Para qué tenemos esa emoción? Para que ella nos aborda a nosotros? Porque recuerden que todas las emociones forman parte de nosotros porque vienen a hacer algo en nosotros. El miedo viene a cuidarnos. La rabia viene a decirnos marca límites, defiéndete. La tristeza viene a decirnos saborea tu dolor, como lo digo yo. La alegría viene a decirnos celebra tu vida. El asombro viene a decirnos curiosea para que aprendas. Y el asco viene a decirnos no ingiera lo que está podrido porque te puedes envenenar. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué les produce asco a ustedes? Para ver si vamos generando esa interacción bonita que hace que la conversación sea muchísimo más llevadera y muchísimo más aprovechable. Entonces, el asco genera, como todas las emociones, la reacción fisiológica. Fíjate que si yo les preguntara a ustedes, y lo voy a hacer, si les dijera a ustedes, sientan en este momento que en su lengua, cierren los ojos, por favor, cierra los ojos, José, por favor, y siente que en tu lengua están cayendo 2 o 3 gotas de jugo de limón, bien ácido. Esa saliva que se está produciendo allí, no te la tragues, aguántala allí. E imagínate que tienes un vaso frente a ti y escupes la saliva en ese vaso. Imagínate que a ese vaso le pones un poco de agua y te vas a tragar el agua con la saliva. ¿Qué te produce eso? ¿Qué les produce ese Oye, ejercicio? hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. Llega hasta escupir el vaso. Y fíjate que estamos hablando de tu propia saliva. Imagínate si hacemos el ejercicio con la saliva de otro. ¿Eh? Entonces, contenemos elementos que si los ingerimos nosotros mismos, probablemente nos puedan causar alguna enfermedad, porque la saliva contiene una cantidad de bacterias. Y esos elementos generalmente son las heces, la sangre, la orina, los mocos y la saliva. Los expulsamos nosotros de nuestro cuerpo para eliminar toxinas y otra cantidad de cosas. Entonces, imagínate que nos toque ingerirlos nuevamente. Para eso vino el asco, para prevenirnos de consumir cosas que nos puedan hacer daño, como emoción. ¿Sí? Y resulta que hay algo interesantísimo con el tema del asco, porque el asco aparece después de los 3 o 4 años de edad. Por eso es que hay niños muy chiquiticos que tocan pupú y se lo llevan a la boca porque no sienten asco. ¿Sí? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué será eso? Yo preguntándome, ¿no? Y buscando y leyendo, y yo decía, bueno, tiene que haber alguna explicación. Y la explicación la encontré leyendo algo muy sencillo y muy simple. Porque claro, ¿a qué edad aprendemos a comer solos? Más o menos a esa edad.
después de los 3 o los 4 años. Entonces la naturaleza es tan perfecta que nos condiciona para que cuando aprendamos a comer solos, ya cuidemos de ingerir comida en mal estado, alimentos en mal estado, alimentos podridos. ¿Sí? Y, y el asco como emoción es una cosa que tiene un componente adicional, que es el componente cultural. Esas conductas aparecen porque los adultos las reforzamos. Sí, puede ser que las reforcemos a comer. Enseñemos a los hijos a comer. Hay niños que aprenden a comer muy jovencitos, muy chiquitos. ¿Eh? Entonces, el componente cultural del asco, yo creo que es sumamente importante para la interacción social. Porque es horrible. ¿Quién puso ahí? Mariconchi. ¿Qué es horrible, Mariconchi? El ejercicio que hicimos. Tragarte tu propia saliva después que le echaste en un vaso con un poquito de agua. Claro que es horrible. Por eso es que el asco es tan importante reconocerlo como emoción. Ahora, hay países en donde se comen insectos de todo tipo. A mí me encantan los programas de cocina porque me gusta cocinar y a veces no soporto ver las cosas que comen en algunos lugares del mundo, especialmente en los países orientales, los países asiáticos. Comen cualquier cosa. Y el solo hecho de mirar lo que están comiendo puede ser que a nosotros nos cause repulsión. Y para ellos es completamente normal. ¿Eh? Aparece la cara de asco. ¿Cuál es la cara de asco, José, cuando pensaste que te ibas a tragar el vaso con tu propia saliva? Terrible. Eco. Eco. Inclusive fíjate el movimiento de las manos. Es decir, te aleja, te aleja. Y los niños, por lo general, hacen algo más con la expresión corporal. ¿Sabes lo que hacen? Sacan la lengua. ¿Y sabes para qué sacan la lengua? Como signo de que van a expulsar lo que tú le estás ofreciendo cuando no les gusta. No lo quiero, o sea, ya te están diciendo, eso no va a entrar por mi boca. Porque el asco tiene otra cuestión interesantísima. Y es que nos toca, yo creo que todas las emociones, pero esta es muy particular para identificarlo, porque nos tocan los 5 sentidos. Porque el asco te puede entrar por la nariz al oler algo extremadamente podrido, por decirlo de alguna manera. Te puede entrar por la boca, que es lo clásico. Te puede entrar por la vista. ¿Sí? Si tú ves algo te produce repugnancia, tu vista te va a generar todo lo que pasa en el cuerpo en referencia con el asco. E increíblemente te puede entrar por los oídos, porque cierras los ojos un momentito e imagínate que tú tienes en tu mano un huevo de gallina o de avestruz, de lo que fuera, y el huevo está podrido, pero tú no sabes que está podrido. Rómpelo y apriétalo con tu mano. Y ahí está el tacto y el oído. Cuando apenas tú sientas, ¡clac!, ya el oído está percibiendo la Claro. sensación de asco. Obviamente, después que tenga toda la mano empantanada con la yema del huevo, es el tacto el que interviene. Entonces, es una Incluso emoción que cuando, puede... incluso cuando alguien está vomitando, no solamente el Sí, verlo vomitar, sino el sonido que hace para ahí está. vomitar también produce Sí, asco, por supuesto. te puedes Sí. provocar asco a ti, inclusive te puede provocar el vómito a ti también. ¿Eh? Inducido. La sangre, sabes que hay un número importante de estudiantes de medicina que dejan la carrera por el tema de la sangre. Sí, 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 No es cierto, continúan con la carrera es cierto. por el tema de la sangre. Yo no tengo problema con Y eso porque yo me tomo la sangre. Yo soy medio vampiro. eres vampiro, eres vampiro. La del dedo cuando te corta, supongo, ¿no? Ahora hay culturas de todo tipo
Y hay culturas donde tú puedes meterte el dedo en la nariz, sacarte un moco, y eso puede ser visto como no una actitud de asco. ¿Eh? Hay culturas en donde comen comidas que huelen muy mal, que Ujú. huelen muy mal. Yo veo un programa donde una mujer viaja, que ahorita no lo está, no ha grabado más programas desde la pandemia, y la otra vez estaba en un lugar, no recuerdo cuál, en donde había un plato que mientras peor oliera, más rico era. Yo no puedo comerme una comida, creo, no sé, no he pasado todavía por ahí, pero comerme una comida que esté hedionda, para hablarlo bien. O también, Entonces, fíjate, los chinos, no sé si otras personas de Asia, pero los chinos, el eructo para ellos es algo agradable. Cuando tú terminas de comer y eructas, sí, para ellos eso es satisfactorio porque es sinónimo de que quedaste lleno, de que quedaste satisfecho. Y para nuestra cultura ajá, occidental, no, es terrible. Oye, qué mala es educación, que desagradable, es desagradable. O sea, causa repudio. Y qué bueno que traes eso porque hay una conducta japonesa que es vista con asco, que es la crítica injustificada. Los japoneses cuando sienten una crítica injustificada hacia un amigo, hacia un familiar, hacia una persona que aprecien, sienten asco por la persona. Y ahí entramos entonces en el otro componente del asco, que es el componente social. El asco social, de hecho lo llaman algunos autores, que es aquella repulsión que nos causan algunas personas por sus comportamientos, por su condición física, por sus ideas inclusive. ujú. Y ese sí es un asco bien, cómo te lo pudiera referir yo de la mejor manera posible? Ese sí es un asco que nos puede llegar a hacer daño, ¿sabes? Porque nos puede volver personas intolerantes con muchas Pero, características pero ese no es dime, un dime. asco natural. Ese puede ser No, no, por eso un asco aprendido. Cuando tú, por ejemplo, exactamente, por eso lo llamo. cuando tú dices, manifiesta por la posición de alguien ideológica, política, o por la acción de alguien determinada, que tú dices, eso lo que me da es asco, lo que hizo esa persona lo que me da es asco, de verdad, o su postura o se humilló, ese señor lo que da es asco. Eso no es natural, eso es aprendido. No, obviamente, Diferente, por eso las diferente, distinguí. diferente a lo que al ejemplo que tú colocabas de los niños, pues, que ya cuando Claro, empiezan, claro, por eso te hice la distinción, les hago la distinción con el permiso de todos, de que el asco tiene esos dos componentes. Hay un componente natural que viene con todos nosotros, por el solo hecho de ser seres humanos. Todos traemos en nuestra confección biológica, fisiológica, corporal, el asco como el resto de las emociones, las otras emociones básicas. Y nos sirve desde el punto de vista natural, o sea, la confección nuestra como seres humanos es tan perfecta que el asco vino precisamente a decirnos: no ingieras este producto porque te puedes envenenar, no toques esta cosa porque está podrida y te puede enfermar. Inclusive no mires lo que te produce asco porque no le va a ocasionar un bien a tu organismo. Hay personas que no pueden ver sangre porque vomitan. ujú, ¿Sí? Hay madres que les cuesta limpiarle las nalguitas a su hijo después que hacen caca. Cuesta porque les da asco, les provoca vomitar. ujú, Y, y el asco social, asco aprendido, y gracias por traerlo, José, es ese del que tú estás hablando, porque es cultural. ujú. Tiene que ver con la cultura, Tiene que donde ver tú te con, desenvuelves con la sociedad. Lo vas aprendiendo. es un Eso de aprendizaje. decir, sí, eso de decir, este político me da asco, Ujú. fulanito me da asco, lo que hace, las atrocidades que se han cometido a lo largo de las distintas desgracias humanas, así las llamo yo, todos estos conflictos bélicos, estas guerras a veces sin sentido que se han presentado en la humanidad, aunque hay personas que le atribuyen mucho sentido a las guerras, yo no.
han dejado muchas situaciones de presencia de asco por el otro. ¿eh? Inclusive en nuestras culturas, hay situaciones Entre las de clases, rechazo, de entre las repugnancia. clases sociales. Eh, Aquí por cierto, y hay que decirlo, aquí en Venezuela hay ciertas clases que sienten asco por los pobres, literalmente, asco por los pobres. sí, sí, yo lo he escuchado. Mira, José, yo trabajé con un señor italiano venezolano, porque tenía muchos años en Venezuela y una vez iba en su carro con él, me tenía mucho aprecio. Y yo no sé quién se le atravesó, un negrito, una persona de color, y el tipo no aguantó y dijo, estos negros de mierda se atraviesan en todos lados, no sirven para nada. Y entonces yo me sonreí al principio y le dije, oye, gracias por el buen concepto que tienes. No, no, pero tú no eres negro, me dijo. Yo le dije, no, ¿cómo que no soy negro? Yo no voy a esconder eso. Entonces, eso tiene que ver con lo que tú estás refiriendo. Sentía asco por los negros. Asco. ¿Y cuántas personas no sienten asco por los negros? ¿Sí? ¿O cuántas personas no sienten asco por los blancos? Así es. ¿Sí? Hay personas que sienten asco por la raza china. Ujú. Asco. Y esos son los ascos que van apareciendo como consecuencia Por los indígenas se tiende mucho a por los sentir asco. indígenas, por los indígenas. ¿Sí? Eh, yo, yo te voy a enseñar algo que tengo acá, porque esto me llamó mucho la atención Pero cuando yo que no llegué de acá a asco, Argentina. por favor, La- que no de asco. no, 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 no. Cuando yo llegué, le voy a enseñar para quienes no lo conocen, probablemente los que están lo conocen. Cuando yo llegué acá a Argentina, lo primero que me ofrecieron fue un mate, ¿ves? Ajá. El mate se llama este envase. Y esto lo, y Llámala, esto lo llámala, llaman llámala. bombilla. Ya va que no me vas a, no me vas a sacar tarea con eso. Eso, ahí está, tú tienes tu mate. Gracias por tenerlo, gracias. Bueno, este, pero lo traigo como ejemplo porque cuando yo llegué acá, ¿verdad? El señor que me buscó en el aeropuerto y la cosa, lo primero que me pasó fue, él estaba tomando y me lo pasó para que yo tomara y el hijo tomó y entonces era vuelta y vuelta. Y aquí hay la cultura del mate, que por cierto, a mí me encanta la cultura del mate porque socialmente une a las personas, pero esto se lo pasan 1, 10, 12, las personas que estén. Toman y toman con la misma bombilla, que le dicen bombilla, con el mismo pitillo, van tomando. Y yo conozco venezolanos que no soportan eso porque les da mucho asco, Sí, sí. no lo toleran. Y habrá otras culturas también. Para los argentinos es completamente normal esto. Para mí ya es normal. Nunca sentí Sobre todo repulsión, con honestidad lo digo. los uruguayos, creo que eso viene de hecho más de Uruguay que incluso que de Argentina. Bueno, es como la arepa, pues si es colombiana es venezolana. Aquí pasa lo mismo con el mate. Y los paraguayos dicen que son ellos. Y más ahí, un poquito más arriba en Sí, Brasil tienen también esa- dicen. Son esas discusiones que van a durar toda la vida, pues. Y esto es un tema cultural tremendo. Aquí se consume esto en cantidades impresionantes, José, porque no hay un argentino, creo, no he conocido ninguno que no tome no les mate. guste. Y es como nosotros el café. Exacto. ¿Eh? Pero imagínate que nosotros tomáramos café y lo colocáramos en una vasija como esta y nos lo pasáramos. No, eso es Probablemente le impensable. da asco a probablemente le dé asco a muchos venezolanos hacer eso. ¿Sí? Y les quiero contar una Y el anécdota. asco, fíjate, el asco también es un arma de defensa. Por ejemplo, los animales, hay animales que excretan sustancias químicas que producen inadversión, que el mapurite, por ejemplo, Sí. y otras especies que segregan, que lanzan químicos como medida de defensa y eso produce asco en quienes lo vayan a atacar, quienes lo vayan a... Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque probablemente ese es un mecanismo de defensa para los humanos que sentimos el asco, porque Ujú. los otros animales lo que sienten debe ser otra cosa.
aunque Darwin hablaba de las emociones de los animales, qué interesante lo que trae, José, porque probablemente hay animales que lo que sentían era asco frente a lo que el otro expulsa de su cuerpo, tinta, pus, qué sé yo, lo que espina, no sé, veneno. Entonces, es muy interesante y me pones a pensar para seguir averiguando en el tema, porque yo no sé si el otro animal que va a atacar o el que es atacado expulsa, y yo no sé si el que venía a atacar lo que siente es asco. Muy interesante te prometo que lo voy a buscar porque ahora, en el caso de nosotros los humanos, sí, el- el- un calamar que tú vas a atacar te va a soltar un chorro de tinta y hay gente que, hay personas que, muchas personas que esa tinta les puede causar asco. A mí no, yo fui pescador y cuando yo agarraba un luria, le hice en Oriente, cuando yo agarraba un calamar y salía la tinta, yo me alegraba, me emocionaba, no sé por cuál razón. ¿eh? De hecho, me Pero encanta fíjate, comer calamar. yo tengo una hermana que no come pollo porque le da asco. El olor, sí. He conocido varias personas por el olor. ¿eh? A nosotros nos gusta cocinar, a mi esposa y a mí, a mis hijos también. eh, y, y mi esposa tiene un olfato impresionante y cuando algo huele medio mal, ya nos da. Y ella me dice, mire, esto huele feo. Este, a eso vino el asco de manera natural, a protegernos para no consumir esos alimentos. Y como ya dije hace rato, nos toca todos los sentidos, porque puede ser que entre por la nariz, pero a veces entra por los ojos o entra por los oídos. Si estamos cocinando algo que hace ruido, ¿verdad? Un ruido característico y ese ruido no es agradable a nuestros oídos, probablemente nos va a dar asco lo que estamos haciendo. Una pasta que esté pegajosa, por ejemplo. Y si no te gusta la pasta pegajosa, tú dices, uff, eso está. Un arroz, en Venezuela decimos masacotúo. Ujú. Un arroz que no tenga la textura ideal. Hay personas que eso les produce asco. ¿sí? Pero te decía que les quiero contar antes de pasar a la otra parte del asco. Les quiero contar una anécdota que a mí me causó un impacto tremendo, tremendo, fue muy fuerte para mí, ¿no? Porque yo estuve hospitalizado desde el 2 de mayo hasta el 7, creo, sí, hasta el 7. Y cuando estaba en cuidados intensivos coronarios, eh, yo estaba ahí consciente completamente. A mí me habían operado ya de mi corazón, estaba bien, no me podía mover porque tenía cables por todos lados, aparatos, qué sé yo. Pero estaba muy consciente de todo lo que pasaba en la habitación donde yo estaba. Y traían una persona y traían otra. Y trajeron un señor que tenía un problema, una hemorragia gástrica, una hemorragia estomacal. Bueno, y al segundo día de estar allí, una enfermera me dice, mire, le voy a correr la cortina porque este olor es muy nauseabundo. Yo no sentí ningún olor, yo no sé si por el estado en que yo estaba yo te- creo que ese día tenía 3 o 4 noches sin dormir. Este, y otra enfermera le dijo, vamos a sacarle melena a este señor. Bueno, yo no pregunté porque no lo consideré pertinente. Y resulta que fue varias veces eso de sacarle melena, ¿no? Bueno, o sea, la melena en términos clínicos es pupú con sangre. ¿eh? Y eso, si lo googleas, vas a ver que tiene una característica muy particular, que es un olor insoportable, fétido. Entonces, ¿qué fue lo que me llamó la atención a mí de ese episodio que yo viví? A mí lo que me llamó la atención es la preparación que tienen todos esos enfermeros, todas esas personas que trabajan allí, auxiliares, en cuanto a la emoción del asco. No les produce asco esas cosas. Mira, el cuarto día yo le decía a mi esposa que ya yo no aguantaba el sudor, mi mal olor, tirado en una cama 4 días sin pararme de ahí, orinando con esas cosas que que usamos. Ujú. Y yo me sentía, porque yo transpiro muchísimo, muchísimo. En Venezuela decíamos, bueno, tienes un tufo, tienes un violín. Yo me sentí sumamente incómodo. Y el cuarto día llegó una mujer súper agradable, súper tranquila, prácticamente a bañarme acostado. ¿sí? Ujú. Se bañan, desnudo en pelota, por supuesto. Y, y para ellos es algo completamente natural.
Y yo estaba así, pero hay personas que están con sangre por todas partes, con excrementos, con orina, y a mí eso me causó una admiración, porque eso fue lo que yo sentí por esas personas que trabajan. Y de ahí vine a escribir algo después que salí del hospital, expresándole mi profunda admiración a toda esa gente que hace eso, porque salvan vidas y además tienen que ocuparse de limpiarte, Ujú. de asearte. No les importa, José, era algo completamente natural. Y entonces yo cuando volví a hablar con la doctora, le decía, oye, doctora, la verdad es que yo los admiro porque ella se reía, no me entendía mi conversación. ¿Eh? Y entonces allí yo conecto con lo otro que tiene el asco, que es esa, esa connotación cognitiva importante. Porque ¿qué pasa si yo te doy dos chocolatitos y uno, estoy hablando argentino ya, chocolatitos, chocolatico, y uno de los chocolates tiene forma de pupú de perro? Y tú sabes que es chocolate porque yo te dije, mira, José, no es chocolate. ¿Qué haces tú con el que tiene forma de caca de perro? Ya inmediatamente empieza uno a imaginarse ¿Eh? cosas, aun y cuando sepa que no es caca, sino que es chocolate, pero Exactamente. empieza Ah, ah, como a imaginarte, oye, sí. Y muy probablemente no te lo vas a comer. O si te lo vas a comer, antes vas a hacer lo que hacen muchos niños. La puntica de la lengua a ver si es verdad que lo que tú le estás diciendo. Bueno, eso es producto de la emoción del asco. Perdón. Entonces, el asco tiene como característica que requiere esa elaboración cognitiva para descifrar qué es aquello. ¿Eh? ¿Me atrevo o no me atrevo? Porque te estoy diciendo chocolate, pero si yo te doy un caramelo y te digo, mira, ese caramelo me lo pasé por la nariz, así no me lo haya pasado, ya la experiencia que tú tengas de nariz o de mi nariz te va a llevar a no probar el caramelo. ¿Eh? Entonces, importantísimo distinguir esta emoción, sobre todo en términos del relacionamiento social. ¿Sí? Y cuando alguna persona te cause repulsión, mi invitación es a que mires un poquito qué hay dentro de ti, porque somos espejos. Y a veces la repulsión es causada por situaciones propias de la gente sobre las cuales la persona no tiene ni siquiera tiene idea. ¿Sí? Hablamos de los negros, pero hay gente que les causa asco los minusválidos. Lo, te, te cuento que estando en Bogotá una vez, cuando escuché la palabra, hasta yo sentí repulsión, pero no por la persona a la que se referían, sino por la que lo refirió. Y no sé si es una palabra muy común en Bogotá, supongo que sí. A los indigentes los llaman desechables. Entonces, a mí eso me causó un impacto tremendo. No, los desechables están recogiendo la basura. Uf. Entonces, ya la misma forma de llamarlos ujú. pareciera que contiene un alto componente de repulsión. Pareciera que les produce asco la gente que recoge basura. Y yo, Pero eso no cuando es hablo de esta emoción, solamente, eso no es solamente en Colombia, allá iba, allá iba, allá iba, allá porque escuché esa palabra, pero hay cosas peores, hay cosas donde no dicen las palabras, pero las acciones son impresionantes. Tampoco estoy diciendo que te metas con el tipo en el camión de basura a ayudarlo, no, no, no. Yo lo que estoy planteando es, ¿qué sientes tú cuando te encuentras en una situación de ese tipo frente a un ser humano? Porque yo estoy hablando de ser humano. Lo ves como un verdadero ser humano. O cuando ves a una persona quemada, totalmente quemada, tirada en una cama. Te produce asco, te produce repulsión, porque probablemente no te produce asco y confundes lo que te produce con otra cosa. Pero si tú no te atreves a tocarlo, es porque tu cuerpo te está diciendo no lo toques porque te va a causar daño.
Y eso tiene que ver, aunque ustedes no lo crean, con la emoción del asco. Pasa que es una emoción que tú la puedes disfrazar, Bueno, porque tú dices, no, no, mira, yo no como eso. fíjate Perdón, José, que te a la interrumpí. gente que sufre de vitiligo creo que Ajá. se llama. Vitiligo, vitiligo, vitiligo. Aquí le dicen carare, ¿no? Algo así, creo que le dicen aquí. Sí, 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 sí. Bueno, hay gente que le da asco y porque incluso piensa que si esa persona lo toca se va a contaminar, se va a manchar, qué sé yo, o sea. No, no. Bueno, imagínate con el tema de la pandemia, pues, para Ujú. que tengas una idea de lo que implica la emoción del asco. Estornudó una señora por allá a 20 metros y salieron 20 corriendo. Es miedo, probablemente. No es asco, ¿eh? Es miedo, me voy a contaminar. Pero probablemente eso termine también en sentir asco por las personas que estornudan, por las personas que tosen. Entonces no iremos a toser más nunca. Claro, pero es que Iremos a... en el fondo el asco también es miedo, porque precisamente cuando tú sientes asco por esa comida que te olió mal y que y que inmediatamente te llega el que no puedo comer eso, no puedo ingerir eso porque eso me puede hacer daño, ahí hay Sí, miedo también. claro, pero no es que el asco es miedo. Aparece el asco primero y el miedo después. Claro, ¿Eh? Y claro. el miedo después como emoción. Te lleva a otras emociones y entre estas Te lleva, miedo. fundamentalmente te lleva al miedo. De hecho hay un autor que lo trata así, asco y miedo. Hay Mm, otro autor que lo trata asco y desprecio, porque entonces sientes asco y lo desprecias inmediatamente sin llegar a sentir miedo. ¿Sí? Lo que sientes es desprecio, que se ve mucho en las relaciones interpersonales. ¿Sí? En las relaciones maritales hay expresiones de asco entre las parejas cuando ya no se soportan. Y ujú. por eso yo hablo de las expresiones, porque a mí me encanta ver cuando un niño hace así, porque sacan la lengua, son más expresivos que nosotros cuando somos adultos. ¿No? Porque te dicen, no quiero tocar eso con mi lengua. ¿Eh? No me atrevería a hacerlo. Y en las relaciones de pareja hay expresiones de asco cuando ya las parejas no se soportan. Ahora, insisto que mi invitación es a que cuando sientas asco por alguien, no vamos a hablar por algo porque, bueno, es natural, ese es el asco natural y a todos nos puede pasar que no nos guste una comida, que no nos guste una bebida, que no nos guste... Y los primeros autores que comenzaron a hablar del tema del asco hablaban solamente del gusto, porque las emociones han venido evolucionando a lo largo del tiempo como todo lo demás. Y se pensaba que el asco tenía solamente que ver con el gusto. Después, con la evolución se ha demostrado que es el olfato, es la vista, es el tacto y son los oídos. ¿Eh? Aprieta una cucaracha, apriétala con tus dedos y te va a causar probablemente más asco el sonido que lo que te va a quedar en No, las manos. no, no. Mira, yo soy una persona valiente, pero cuando veo una cucaracha, hermano, mire, es que pego la Eres carrera. cobarde. Claro, pero no es miedo, evidentemente no es miedo a la cucaracha, es asquerosidad, Asco, sí, sí, sí. asco, es Y hay personas que, repulsión. y, y- ¿Entiendes? y hay personas que le pasa con las ratas, y hay personas que Ajá. le pasa con las culebras, con las lombrices. Hay personas que no pueden ver una lombriz porque enseguida se les activa el asco. ¿Eh? Oye, quería aprovechar para y una reflexión, ¿no? En esta semana, oye, vivimos cosas, la semana pasada vivimos en Venezuela unas cosas que dispararon ese odio y ese rencor y ese deseos de venganza en las redes sociales. Fede Cámara, la principal, el gremio empresarial en Venezuela, invitó a la gente del gobierno de Maduro y fue la vicepresidenta y bueno, simplemente por ese hecho, bueno, se desató en las redes sociales, mira, un ataque, pero despiadado absolutamente contra el gremio empresarial, ¿no? Eso por un lado. Luego, esta semana, que un venezolano, Julio Mayora, ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos
y él le dedicó su medalla al el presidente fallecido, Hugo Chávez Frías. Y bueno, pero Ujú. eso fue peor. O sea, la verdad que lo que se vio en las redes y todavía por ese hecho es una cosa denigrante en verdad. Y una persona cercana a mí, fíjate, me había mandado por WhatsApp la foto del muchacho en el momento en que levantó las pesas y celebrando, ¿no? Y de repente otra persona del grupo dijo, cónchale, ese muchacho, ese tipo, creo que dijo, ese tipo, si mira, mira este video que te voy a mandar. Y mandó un video donde aparece el muchacho agradeciéndole a Chávez. Ujú. Inmediatamente esta persona borró lo que había puesto que eran unas manitos aplaudiendo la cuestión y colocó asco, esa expresión, sí. Sí, O sea, sí. es una cosa, verdad, terrible, ¿no? Cuando la gente se permite ese tipo de sentimientos, de emociones que de verdad, mira, dejan mucho que desear, pues, ¿no? Y sobre todo, José, gracias por la reflexión y sobre todo cuando es de un compatriota a otro. Yo no lo tolero ni con gente de otro lugar, ¿no? Pero eso tiene que ver con un problema muy complejo desde mi perspectiva, un problema muy complejo en donde hay una cantidad de elementos a estudiar, ¿no? Que probablemente no alcancen 30 años para estudiarlos y llegar a una conclusión. Esa es mi perspectiva. Ahí hay de todo, ahí hay el tema de la ignorancia, el tema de la pobreza, el tema de la influencia que tenemos nosotros sobre nuestros hombros por ser una nación presidencialista, que siempre quisimos eh, un señor que nos resolviera todos los problemas, nos costaba hacernos cargo de los nuestros propiamente. Estoy generalizando y me perdonan. Eh, Hay un tema social que influye muchísimo, la forma de vida. Son temas muy complejos, muy complejos. Hay personas que se dedican a Voy a estudiar eso. aprovechar para adelantar que la semana que viene no, pero la otra de arriba, voy a estar haciendo unos programas especiales toda la semana para tratar estos temas del odio que se está viendo, del resentimiento, del deseo de venganza, del miedo, porque detrás de esas cosas hay mucho miedo. Eh, De, Voy a estar haciendo unos de programas hecho, especiales y seguramente, José Luis, te voy a invitar a uno de esos programas, que no va a ser un viernes, va a ser un día antes sí, de los programas habituales de los viernes, con otra persona también, para que también tratemos específicamente ese tema que para mí, a mí me mueve mucho, me preocupa mucho y quiero ocuparme de ese tema. sí, te agradezco mucho y honrado me sentiría de poder conversar sobre eso porque si algo vengo diciendo y lo he comentado cuando estuve en el mundo de los gremios, que también me lo viví por un tiempo hasta que dije, ya no quiero seguir en esto, así he hecho con muchas cosas de mi vida, pero estuve casi 10 años en el mundo gremial, en la Cámara Industrial del Estado de Aragua, en Fede Cámaras, en Conindustria, y me atreví a decirlo en el año 2016, que ni Chávez ni Maduro eran la causa de los verdaderos problemas de los venezolanos, sino eran una consecuencia trágica, triste y penosa de los verdaderos problemas de Venezuela. Entonces ahí hay mucho de qué hablar y en aquella oportunidad yo me atreví a hablar también del perdón como camino. En Venezuela, hermano, y esto lo digo y me hago responsable de lo que digo, en Venezuela hasta que no aparezca la práctica del perdón entre venezolanos, Venezuela le va a costar enderezar su camino, porque hay mucho odio, mucho resentimiento, y yo no estoy hablando aquí de que perdones al que te mató a tu hijo, ni que perdones al que te robó tus cosas, ni el que te hizo salir del país, no. Yo estoy hablando de algo más profundo, pero por eso te digo que son temas y te felicito, José, por promover, porque yo creo que hace falta, es una necesidad enorme hablar de esos temas para ver si ayudamos a las personas a reflexionar al respecto, porque todos somos venezolanos,
todos queremos a Venezuela. Y no es justo, por ejemplo, que a muchos de los que estamos fuera, en contra muchas veces de nuestra voluntad, se nos trate de antipatriota, de que están, no voy a repetir, y eso también es odio. ¿Okay? Y el odio, esto sí se los quiero decir para adelantarle, el odio no le hace daño al odiado, el odio le hace daño al que odia y se lo va comiendo por dentro. Porque las sustancias que produce nuestro cuerpo, y ahí vamos a la reacción fisiológica de la emoción del odio o del sentimiento, porque es más un sentimiento que una emoción, entonces destruye. Pero para continuar con el asco, y gracias por traerlo, porque sucede eso, y yo también lo he visto no solamente en las redes sociales, lo he visto en películas, lo he visto en expresiones en la calle. He visto expresiones en la calle, porque como me dedico a esto, estoy muy pendiente de los lenguajes corporales. Y he visto expresiones cuando... Y solamente una persona porque no te gusta cómo va vestida. Imagínate tú, esa ropa da asco, la ropa, pero por favor. ¿Eh? Esos comportamientos sociales, yo creo que son los que yo invito, mejor dicho, a que los mires cuando tú sientes repulsión, repugnancia, que la repugnancia es sinónimo del asco, hacia otra persona por su condición, por su aspecto, por su olor, por su color. Pregúntate, ¿qué será lo que yo estoy, lo que me provoca la repulsión? ¿Qué habrá en mí que provoca esta repulsión? Y no tengas duda que hay algo en ti que provoca esa repulsión, más que en él, más que en la otra persona. Hay gente que no se acerca a un indigente, no pueden, pasan por el otro lado. A un perro con sarna, enfermo, personas no lo pueden ver, pues, o sea, tocar. Y por el contrario, hay personas que tienen esta emoción eh, tan desarrollada, diría yo, tan gestionada, tan aprendida, y por eso traje la anécdota que viví en el hospital, que definitivamente eso no los afecta. ¿Tú sabes lo que es pasar 8 horas, 10 horas, 12 horas? Porque la mayoría de los enfermeros a nivel mundial trabajan turnos de 12 horas continuas, limpiando heces, limpiando orinas, limpiando sangre, ¿eh? o sacándole pus a una parte del cuerpo en donde se acumuló. Hay que tener bríos, dicen por ahí, para hacer eso. Bueno, pero más que bríos, lo que sucede es que estas personas van haciéndose más grandes frente a esa emoción, van creciendo frente a esa emoción y se van volviendo como seres humanos eh, más, más, más propensos a mostrar su vulnerabilidad, porque de eso se trata, José. ¿Qué tan Y vulnerable me muestro yo? se sabe de alguien que no sienta asco. Mira, José, qué pregunta tan interesante. Uno de los temas que vamos a tratar acá, que te hice un comentario en nuestra primera charla antes de las de los viernes, es el tema de la alexitimia. Alexitimia con X, ¿no? La alexitimia está considerada yo no sé si un trastorno, una patología, una enfermedad, pero es algo que le sucede a las personas en las conexiones neuronales que pareciera que le impide expresar las emociones, porque pareciera que no las sienten. Recuerda el caso que te conté, y lo hablaremos en esa oportunidad, del hombre que le entró la barra de acero por acá, Phineas Gay, creo que se llamaba el hombre, un norteamericano ingeniero que estaba trabajando en unas minas con explosivos, perdón, para construir unas vías férreas. Y este hombre le entró la barra por acá y le salió por acá y quedó vivo. Pero después que lo operaron no sé cuántas veces y volvió a su trabajo, era una persona completamente distinta. Y de ahí, de ese caso, de hecho, se dice que el cráneo está en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. De ese caso provino una serie de investigaciones que tenían que ver con ese trastorno, con la alexitimia. Entonces, probablemente si una persona es alexitímica, frente al asco, no expresa una conducta normal. Yo la verdad es que no he conocido a ningún alexitímico. No, me cuesta Bueno, tal vez a mí, a dicen mí. que los psicópatas, yo no sé si es que controlan las emociones, logran controlarlas o si simplemente no las sienten.
es posible por lo menos algunas emociones, por lo menos algunas, porque hay muchos psicópatas que actúan por miedo también, actúan influenciados por el miedo, ¿no? Y yo no soy psicólogo y no puedo opinar mucho al respecto, pero es que cada conducta es como las huellas de los dedos, es diferente, cada caso es puntual. Yo creo que por eso esta gente que se ocupa de estudiar a los seres humanos hacen tantos ensayos y hacen tantas cosas, porque no es fácil llegar a una conclusión específica sobre una persona y a veces un estudio implica 1000 personas, 3000 personas, 5000 personas, para poder más o menos, así como se hizo con las emociones, se ha hecho, mejor dicho, con el estudio de las emociones, decir, bueno, estas son las emociones básicas. ¿Por qué son básicas? Porque todos las expresamos de la misma manera o casi igual, por decirlo de una forma simple, pues, ¿sí? Entonces, así como tú te permitiste una reflexión que me mueve y me invita a seguir haciendo algo por Venezuela, porque yo le decía a una persona muy importante de Venezuela en el tema de la reconstrucción del país, que yo hago por Venezuela desde acá, porque yo capacito gente desde acá y no cobro un centavo. Y esto no lo estoy diciendo para que me paguen. Por el contrario, lo estoy diciendo porque aporto. Y lo voy a seguir haciendo, José, porque Venezuela necesita de eso y muchísimo. Porque si hay algo que necesita Venezuela es capacitar a las personas, capacitar a la gente, no en estos temas, en todo lo que sea necesario. Y plantearse estas conversaciones para que quienes nos escuchan las conviertan en algo útil, para mí ya está pago. Lo que yo iba a cobrar ya me lo cobré. Si le resultó útil a alguien escuchar algo que le sirva para mejorar su calidad de vida y la de su familia, pues de eso se trata en esta conversación. Y mi reflexión es que yo creo que sentir asco por un individuo, por una persona, cualquiera sea su condición, el criminal más aborrecido, habla más de ti que de él. Y me perdona quien no esté de acuerdo. Y bienvenido a todos los comentarios que les parezcan contrarios a lo que yo estoy diciendo. Pero yo creo que habla más de ti que de él. Sentir asco, yo siento asco por Hitler, voy a decir esto. Bueno, pero ¿qué dice eso de ti? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Por qué otras cosas sientes asco? Claro, lo que Estoy pasa es hablando que porque no, porque es aquello de que vemos ¿cómo se llama? La viga en el ojo ajeno, no me acuerdo cómo es que dice exactamente, pero es que no nos revisamos. Una de las cosas que nos pasan, y voy en función de lo que tú estás diciendo, José Luis, es que nosotros nos cuesta mucho revisarnos. Y entonces, antes de nosotros revisarnos, la tendencia es a juzgar a los demás de la manera que sea con asco, sea de la forma que sea. Pero el asco también es una forma de juzgar al otro. a eso me refiero, a eso me refiero. Precisamente el tema de los juicios es un tema sumamente interesante, del cual hablaremos en algún momento también. Pero está en ti el juicio. ¿Eh? ¿Por qué te lleva a sentir asco por esa persona? Porque acuérdate que estamos hablando del asco social. Si el asco es natural, cada uno se lo va a vivir a su manera. Cada uno, a ti te puede dar asco comer pollo, como decías tú, esta persona. Hay personas que no toleran el comer pescado porque les da asco el olor al pescado. Eso es completamente válido, completamente natural, y eso yo creo que no se puede ni siquiera poner en discusión. Pero el asco aprendido, que tú muy bien lo dijiste, ese asco cultural que se va generando de generación en generación y que se va sembrando, se convierte en algo que destruye a las sociedades. Desde mi punto de vista lo estoy diciendo. Que en lugar yo no te estoy diciendo que abraces a los indigentes, ni que Claro, aceptes que en tu no, casa se muestre no un es ir tipo que a los está... extremos. No se trata de No ir es a ir a los los extremos. extremos. Claro. Es un poquito revisar Eso qué lo te hacía, produce el asco. mira, eso lo hacía la Madre Teresa de Calcuta, uno de los seres Sí, humanos más extraordinarios que ha tenido la humanidad en toda su historia, bueno, que nunca se le dará o nunca se colocará en el sitial que realmente merece. Esa señora sí no tenía y lo hacía de manera natural, absolutamente natural, con los leprosos, totalmente.
con... totalmente. Ujú. Sí, sí, sí. Y a eso es que yo me refiero. Yo no estoy diciendo que nos convirtamos en la Madre Teresa de Ujú. Calcuta. Lo que estoy planteando es, revísate un poco, a ver de dónde proviene tu asco y a qué te lleva, a qué te conduce. Porque si te conduce al desprecio, que es la otra emoción que vamos a tratar la próxima semana, eso te ocasiona más daño a ti y no tengas duda, de verdad. ¿Eh? Yo puedo rechazar a una persona, ¿verdad? Que me hizo mucho daño y la puedo llegar hasta despreciar. No, no, yo con esa persona no quiero saber absolutamente nada porque esa persona hay una causa justificada para ello. ¿Eh? Hay una causa justificada para ello. Pero una persona que esté enferma, que esté afectada por una condición de la cual no tiene ni siquiera idea de lo que le pasa, por qué la rechazo? ¿Por qué me alejo? ¿Por qué? Yo lo que estoy invitando es a hacerse preguntas. Yo no puedo aquí sugerirle a la gente un comportamiento distinto al que quiera tener, obviamente, ¿no? Y estas conversaciones han venido evolucionando hasta acá de esta manera. Reflexiones. Revisa qué te produce el asco a esa persona. Revisa lo que tú decías de las redes sociales. Yo estoy cansado de verlo, José. Me dan asco los venezolanos que se fueron de esta mierda. Bueno, disfruta tu asco, pues. Yo no respondo esas cosas, ni las leo y me No, sorprendo muchas veces. no se, Pero, no se pero, debe pero son responder. cosas que, Ujú. pero son cosas que dicen más de la persona que lo Tú sabes escribe que de quien lo lee. lo que yo hago, y una vez se me ocurrió así, porque tenía mucha molestia porque alguien me insultó por, bueno, eso es usual que me insulten en el Twitter, ¿no? Donde yo es donde más me desempeño. Eso es muy usual que todo el tiempo me esté insultando. Pero una de esas, bueno, alguien me insultó y me dio mucha molestia, quería responderle, bueno, hasta con mayor proporción. Pero luego dije, y le coloqué solamente, sigue hablándole al espejo. Eso, Solo eso eso. le coloqué. Ahí está, Sigue hablándole al ahí está espejo. buenísimo. Y Me gusta, te lo tomo prestado. cada vez que alguien me insulta o se expresa de una manera inadecuada hacia mi persona, yo no le devuelvo el insulto ni nada de eso, sino que le coloco simplemente eso. Sigue hablándole al espejo. Genial, te la compro. Bueno, José, para cerrar, voy a hacer una síntesis, muy síntesis de lo que conversamos hoy sobre el asco. El asco es una emoción como considerada de las 6 o 7 emociones básicas que nos sirve desde el punto de vista natural, para rechazar aquellas cosas que no nos gustan, ¿sí? Bien sea alimentos, bien sea temas visuales, temas auditivos, temas olfativos. A eso vino el asco, para eso sirve el asco. El asco definitivamente puede entrar por cualquiera de los 5 sentidos. Puede entrar por la boca, generalmente es la boca lo primero que siente asco, por la nariz, puede entrar por los ojos, cuando veo algo que me desagrada, puede entrar por los oídos, cuando un ruido se produce que me genera asco, y obviamente puede entrar por el tacto. Me alejo de lo que me produce asco. Ese es el asco natural. Y después está el asco social, que es aquel que nos lleva a darle al asco como emoción un carácter cognitivo. Eso que yo voy diciendo, bueno, no me como ese chocolate que tiene forma de pupú de perro porque sabe a pupú de perro. ¿Eh? Lo cognitivo se mueve allí, lo racionalizo y digo, no, eso no es chocolate. De hecho, hay experimentos que se han hecho de esa manera y es evidente que la persona rechaza el pedacito de chocolate porque cree que es pupú de perro. Y lo otro que quería decir es que estamos muy agradecidos de que se conecten, de que nos escuchen, sobre todo de que nos sigan acompañando en esta aventura de producir conversaciones. Yo las llamo conversaciones productivas, no porque se gane dinero con esto, ¿no? Sino porque pueden llegar a generar ámbitos de diálogo, de discusiones, de planteamientos que definitivamente pueden servirle a muchas sociedades para generar espacios de bienestar, porque
esa es mi filosofía de vida, inspirar bienestar donde quiera que voy, es lo que hago en las empresas, es lo que hago o busco hacer en la familia, es lo que busco hacer en las amistades, generar bienestar, inspirar, no generar, inspirar bienestar. Y es lo que buscamos con estas conversaciones. Por eso nuestra invitación a que compartan el video, Qué a bueno quienes que no puedan hablaste de eso conectarse. porque, fíjate, yo tengo bueno, tú me conociste cuando yo dirigía una fundación, La Fundeama, fundación, sí, Fundación sí. para el Desarrollo Humano en Armonía con el Medio Ambiente. Y esta fundación, yo creé toda ¿cómo se llama? Una filosofía en Ujú, torno a eso. Y esta filosofía se basa en tres premisas fundamentales, ¿no? Que es el cultivo constante, el cultivar constantemente en nosotros los valores, el conocimiento o los conocimientos, porque no hay un solo conocimiento, y la espiritualidad. Una de las cosas, o lo que yo creo que nos diferencia de las otras especies animales, es precisamente el hecho espiritual. Además del raciocinio, del habla y de esas cosas, lo que nos hace realmente humanos a nosotros, desde mi punto de vista, es la experiencia espiritual. Esa experiencia espiritual que nosotros nos podamos permitir vivir. Fíjate que los orientales se abren mucho a esa experiencia espiritual. Los occidentales no tanto, ¿no? O no por lo menos como los asiáticos. Este, yo creo en esas cosas, pues, ¿no? Y creo que uno debe estar constantemente durante toda la vida formándose, cultivándose en estas cosas, en valores, en afianzarse en valores, en el conocimiento. El conocimiento es fundamental, porque es que la ignorancia nos lleva a cometer muchas cosas terribles, pues, y más aún si esa ignorancia está ligada al poder. No hay nada más perjudicial que el poder y la ignorancia juntos. Una persona con mucho poder, pero que sea ignorante, ojo, ignorante no es solo el que no haya ido a una universidad. No, ese no es el concepto de ignorancia. Ignorancia va mucho más allá. Hay gente que es de hecho, lo vemos en esto de las redes sociales en estos días hubo ahí una discusión entre dos profesores de muy alto nivel, pero de muy, muy alto nivel, y uno de ellos llegó un momento y perdió la chaveta, y entonces le dijo al otro, bueno, hasta el mal que se iba a morir. Entonces, bueno, no tiene que ver la Sí, no hay ignorancia nada más muchas veces. ¿Ah? y tú sabes que es peligroso, José, un inteligente ignorante, porque tú sabes que eso existe. Eso existe, claro, La gente a muchísimo, veces, muchísimo. la gente a veces no lo, la gente cree que la gente inteligente es la gente que resuelve problemas, ¿eh? Y hay inteligentes que construyen problemas. Y cuando cuando la inteligente es ignorante, pasan cosas desastrosas. ¿Sí? Así es. Entonces, yo decía que me quiero despedir diciéndoles esto. Yo he descubierto que mi propósito de vida es inspirar bienestar y lo que me ha llevado a ello es precisamente que estoy convencido de que hay un nivel de malestar alarmante en el mundo. Es malestar lo que hay, sí, mucho malestar, por donde tú metas la cabeza. Entonces yo dije, bueno, frente al malestar, bienestar. Y una forma de generar bienestar es invitando a producir este tipo y otros tipos de conversaciones. Conversaciones que vayan, acá en Argentina le dicen que vayan al hueso, ¿sí? Conversaciones que nos toquen allá adentro, que nos muevan nuestro mundo emocional. Y por eso yo hago estas preguntas, estas reflexiones, para que cada vez que estamos frente a una situación emocional ambigua, bueno, nos preguntemos a nosotros mismos. No le pregunte a nadie, pregúntese, ¿qué será lo que yo sentí? Y cuando usted no se sepa responder, bueno, busque ayuda y pregunte. Yo estoy completamente a la orden, completamente a la orden. Me han escrito, me han dicho, mira, José Luis, tal cosa. Sí, bueno, mira, no te lo sé responder, pero tengo una persona, un psicólogo que a lo mejor te ayuda. Le buscamos la vuelta, como decimos en Venezuela. ¿Sí? Ujú. Pero siempre que se actúa con buena voluntad, con buena fe y con ganas de aportar,
se construyen grandes cosas. Y la Así que palabra muchísimas clave, gracias. José Luis, la palabra clave que es la que tú has dicho y yo estoy convencido de hace muchos años en eso, sobre todo yo soy educador también y Ujú. ahorita no estoy ejerciendo la docencia, pero es una de hecho es mayor vocación en mí la docencia que el periodismo. El periodismo para mí fue un accidente, hoy un grato accidente, de, eh, una maravilla haber llegado al periodismo, pero mi vocación siempre fue la docencia. Y yo estoy convencido de eso que tú dices, que de lo que se trata es de inspirar. Nosotros necesitamos inspirar sobre todo a los jóvenes, para que ese potencial que tienen los jóvenes, esa fuerza, ese ímpetu que tiene la juventud, consiga cómo canalizarse de José, manera adecuada. te, te invito, José, y los invito a todos a que busquen en YouTube un niño que se llama eh, Francisco Javier Vera Manzanares, colombianito de 11, colombianito no, colombianote de 11 años. Escúchenlo. Si te quieres inspirar, escúchalo. Francisco Javier Vera Manzanares. Me quedé impactado cuando vi 2 o 3 videos de ese muchachito. Qué bueno. Digo muchachito por el tamaño, porque ese niño con 11 años fue al Congreso de Colombia a hablar con los senadores y a decirle que legislen para vivir. Oye, imagina. Búsquenlo, léanlo, para que nos sigamos inspirando. Bueno, José, muchísimas Sí, gracias. gracias Nos vemos el a próximo todos los amigos viernes. digitales que siempre están pendientes de este programa. Nosotros entendemos que, bueno, a veces no la gente, hay amigos que me escriben y me dicen, oye, vale, disculpa que no te escuché en estos días o no vi el programa en estos días. Bueno, tenemos mil cosas que hacer y esta hora tal vez sea un poco complicada. Pero la ventaja es que esto queda grabado y fíjate, esto lo pueden ver en YouTube, luego lo pueden ver en No le agarren Facebook, asco, no, no le agarren asco al no le programa, por agarren. favor. No se vayan con asco. Hasta en LinkedIn, también lo subimos, a LinkedIn, a Facebook, en Twitter lo colocamos, en YouTube, o sea que no precisamente la gente tiene que verlo en directo. Mucha gente, muchísima gente ve cada uno de los programas que hacemos a diario una vez que está colgado en YouTube o lo ve en Facebook en su red preferida, termina viéndolo y después le comentan a uno, oye, mira, vi el programa después, no lo pude ver en el momento, qué bueno, o te hacen alguna inquietud que tengan al respecto. Entonces, bueno, eso es lo importante, que esto queda y que la gente puede buscarlo en cualquier momento y verlo con toda tranquilidad. Muchas gracias, José Luis, por estos programas que estamos haciendo los viernes. Yo creo que es importante, creo que es un buen aporte y bueno, y vamos a seguir haciéndolo. Y te invito entonces desde ya a que la próxima semana de arriba voy a estar organizando entonces estos programas especiales para hablar del odio, del rencor, del miedo, de la venganza, de esos sentimientos y emociones que hay que optimizar, ¿no? Utilizando palabras tuyas. Sí, gracias. Bueno, entonces, Gracias, gracias. Para mí será un honor estar allí. Gracias, José. buenas noches, queridos amigos digitales. Nos Buenas vemos el noches para lunes que todos. voy a estar con Francisco Rodríguez, el economista Francisco Rodríguez, en una interesante conversación el próximo lunes, Dios mediante, a las 8 de la noche. Feliz fin de semana.